Hola artistas. Uno de los temas que me ha interesado más en los últimos años acerca de la acuarela y de la pintura en general ha sido ese lenguaje que se sitúa un poco a medio camino entre la figuración, el realismo y la abstracción. Es decir, aquel tipo de pintura que siempre tiene una referencia figurativa, que podemos identificar lo que está contenido en esa pintura, pero que tiene un lenguaje y un tratamiento abstracto. Muy centrado, por lo tanto, en lo que son los elementos típicos de la representación visual, ¿no? La forma, la línea, el color, la textura, la composición, cómo distribuimos los elementos en el cuadro. Os dejo por aquí el enlace a uno de los vídeos de este canal donde podéis ver esos elementos que hacen que una pintura sea atractiva y que es un poquito en lo que trato de centrarme en este tipo de lenguaje, ¿no? Como he trabajado bastante en este tema, hace algún tiempo grabé un curso en la plataforma Blur One, un curso titulado Acuarela entre el realismo y la abstracción. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace al curso por si os interesa acceder a él y poder ver un poco el tratamiento de este tema. Y uno de los temas dentro de este lenguaje que más me han interesado han sido los bodegones, ¿no? El bodegón es uno de los temas clásicos por excelencia. A veces es lo primero que cuando aprendemos a pintar en las academias nos ponen a hacer, ¿no? Y que realmente con este tipo de enfoque pueden resultar muy atractivos y muy divertidos. También os anticipo que vamos a tener en breve un curso online sobre este tema, de bodegones semiabstractos en acuarela. Estar atentos porque pronto tendréis noticias. Y hoy vamos a hacer un anticipo, un poquito de un aperitivo de lo que veremos en ese curso, que es un bodegón semiabstracto fundamentalmente en rojos, pero al que le daremos algún toque picante de complementarios para sacarle ese contraste que nos puede hacer que resulte más atractivo a la vista. Vamos a verlo. Dibujamos unos elementos característicos de un bodegón, un poco nos vamos inventando sobre la marcha, ¿no? Un par de copas, una botella o una forma de botella en el tercio inferior, atendiendo un poquito a temas de composición, ¿no? Y una mesa un tanto irregular que introduzca también pues algunas líneas diagonales para introducir movimiento, un par de elementos esféricos tipo frutas, etcétera. Y con esto tenemos suficiente para empezar. Vamos a prepararnos una aguada con rojo de cadmio y vamos metiendo una aguada suave, preservando las formas que hemos introducido en primer término con nuestro dibujo y reservando en el blanco del papel algunas áreas de luz asociadas a dichas formas. No todas las formas quedan en blanco, sino que esta primera aguada se introduce también en algunos de los elementos, pero sí que mantenemos, digamos, con carácter abstracto algunas formas en blanco que después van a darle muchísima luz. Introducimos un poquito de tinta neutra en la mezcla para oscurecer y vamos introduciendo una segunda aguada sin tapar del todo la primera capa que habíamos introducido. De tal modo que empezamos a generar contrastes y nuevas formas surgen en el fondo del cuadro. Con la espátula vamos sacando algunas líneas para simular algunos elementos, todo ello se solapa. Vamos a trabajar un poco con la idea de mancha y de línea conjuntamente. Y también utilizamos la tarjeta para introducir líneas más rectas en la composición. Ahora, utilizando un pincel más rígido, con que carga menos agua, utilizado sobre todo para el óleo, voy introduciendo contrastes y zonas más oscuras que van un poco definiendo algunas de las formas que introdujimos en primer término. Y con la espátula reforzamos algunas líneas de los objetos sin completarlos del todo, simplemente insinuando algunas de ellas. La combinación de línea y mancha siempre es una combinación exitosa. La línea, además de definir algunos objetos, nos permite conectar espacios,
unir elementos, y eso le da al resultado final mucha cohesión. Vamos introduciendo nuevas aguadas que van perfilando las formas, siempre con un carácter abstracto. No queremos hacer algo muy figurativo, aunque sí que se reconocen elementos clásicos de un bodegón, pero siempre llevándolos a un terreno más suelto, más onírico. Vamos introduciéndonos dentro de los objetos también para poner algunas sombras, algunos volúmenes y hacer que todo se vaya configurando. En este proceso vamos tomando decisiones sobre la marcha. Es un poquito lo que veo que la pintura me va pidiendo, lo que voy introduciendo, y de este modo es un proceso muy creativo en el que cada pintura es diferente, cada pintura es una aventura, cada pintura es un nuevo desafío. Seguimos introduciendo algunos contrastes más oscuros, pero manteniendo siempre dentro de la gama de los rojos, de los carmines, y con esa gama cromática le damos también mucha unidad al bodegón. E incluso con tapones de frascos vamos introduciendo también algunos estampados, ¿no? Con tapones de los propios tubos de pintura vamos introduciendo algunos estampados para generar nuevas formas. Secamos un poquito para fijar lo que ya tenemos. Y ahora vamos a empezar a introducir algunas pinceladas de la gama contraria, en este caso de los verdes, que es un color complementario del rojo. Esto nos va a producir vibraciones de color, contrastes cromáticos muy interesantes en la pintura. Ya sabéis que trabajar con colores complementarios nos da pues un tipo de contraste muy especial, ¿no? Cuando dos complementarios están juntos en una pintura, vibran de manera especial. Os dejo aquí también el enlace al vídeo que publiqué hace poco sobre el contraste en la acuarela y los tipos de contrastes, que creo que os va a interesar. Con un pincel de abanico damos algunas pinceladas vistas que nos van llevando un poquito la mirada a lo largo de la pintura y conectando la parte inferior con el centro de interés y con el resto de la acuarela, y fortalecemos la saturación de los rojos para darle un mayor interés visual. Ahora cada pincelada tiene que ser ya más pensada, mucho mejor calculada para evitar el sobrecargar demasiado el trabajo. Algún pequeño toque más para generar más contrastes, en este caso contrastes más tonales entre los blancos y los rojos más oscuros, y vamos a añadirle también un toquecito de pastel de óleo para darle un puntito de interés en alguna zona. Unos toquecitos de azul rompen completamente también la gama que teníamos y le dan un punto de interés al bodegón en esa zona. Marcamos un poquito más el elemento de la izquierda, esa copa que hay al fondo, y quitamos la cinta de alrededor.
Y aquí tenéis este bodegón semi-abstracto en rojos y verdes, que espero que os haya gustado.